glorifica a la mujer. Y esto es muy importante porque vemos que hoy día el cristianismo puede ser acusado de inclusive hasta de machismo, y estamos viendo que evidentemente no. En este mundo grecorromano, los códigos domésticos solo hablaban al marido. Y vemos entonces como Pedro hace una parte y específicamente se dedica a las mujeres, a las esposas. Pedro, en cambio, habla directamente a las esposas como responsable delante de Dios. Y esto en sí mismo ya es algo revolucionario. Y luego equilibra el mandato en el versículo 7, donde ordena al esposo honrarla de forma coheredera, como coherentes del reino, ¿no? Bien. En primera de Pedro 3, del 1 al 6, Pedro está enseñando la sumisión ciega, o sea, no está enseñando la sumisión ciega, no es un silencio absoluto, ni una superioridad masculina, todo lo contrario. Está enseñando que la confianza en la soberanía de Dios, la influencia espiritual desde la mansedumbre y la belleza interna como un valor eterno. En Efesios 5, 22 al 23, Pablo nos recuerda: esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Nosotros estamos viendo de que esta confianza que las esposas tienen al someterse a sus esposos es el ejemplo que Cristo nos ha dejado cuando Él se ha sometido a su Padre. Y bueno, entonces estamos llegando ahora al versículo 7, donde ahora es el turno de los esposos. Y Pedro dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así que así nada estorbará las oraciones de ustedes. Me gustó mucho cómo lo dice la nueva versión internacional. Sin embargo, nosotros podemos ver en la clásica, la Reina Valera, que dice de la siguiente forma: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay varias cosas que queremos enumerar, y entre ellos, bueno, habíamos visto un poco acerca de la cultura de este mundo grecorromano, ¿verdad? Eh, honrar a nuestras esposas. Esto fue una enseñanza radical en aquel tiempo donde Pedro vivía, y un poco dado por la cultura antigua, ¿no? Donde el esposo tenía derechos absolutos sobre su mujer y la esposa no tenía ningún tipo de derechos en el matrimonio. Esto es tan así que pudimos ver que si una esposa era sorprendida en un acto de adulterio, el esposo podía matarla en ese mismo instante. Sin embargo, si la esposa encontraba o sorprendía a su marido en igual acto de adulterio, no podía hacer nada en su contra, pues todos los deberes y obligaciones del matrimonio eran puestos sobre la esposa. La enseñanza radical de Pedro es que cuando los hombres y las mujeres somos capaces de trabajar juntos en igualdad, como socios iguales, expresamos más plenamente la imagen de Dios al estar unidos y mostramos cómo Él quiere que las personas se traten entre sí en su reino. Vaso frágil. Bueno, habla de la fuerza física relativa en comparación a la del hombre. Digo relativa porque evidentemente hay mujeres que tienen una gran fuerza. De hecho, tenemos mujeres hoy día que son atletas, deportistas, powerlifting, etcétera, ¿no? Y esto no debe interpretarse sobre que la mujer sea moral o intelectualmente inferior
a su esposo. Coherederas. Un esposo piadoso reconoce que su cónyuge no solo es su esposa, sino también su hermana en Jesús. Parte de su herencia en el Señor es solamente realizada en su unidad como esposo y esposa. Esto es muy importante porque nosotros podemos ver que en gran parte del mundo actual, la vida de las mujeres es más fácil en muchos sentidos, en la actualidad en comparación a este tiempo que estamos analizando. Sin embargo, hoy día aún existen mujeres que son vulneradas, que están sometidas a ataques criminales, agresiones físicas, abuso familiar, y que a pesar del aumento en números de oportunidades en cuanto al ámbito laboral, muchas mujeres todavía ganan considerablemente menos que la mayoría de los hombres. Y un gran porcentaje de quienes se encuentran en pobreza son mujeres solteras con sus hijos. Grunde decía, recuerda, hablando específicamente de Primera de Pedro 3:7, recuerda a los maridos que a pesar de que se les ha dado gran responsabilidad en el matrimonio, sus esposas reciben por igual el privilegio espiritual e importancia eterna. Son herederos unidos. Que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fallar como un esposo piadoso tiene sus consecuencias espirituales y Pedro lo sabía muy bien. Sin duda, sus oraciones tendrán un estorbo. Bueno, de igual forma, la Reina Valera nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida de nuestras oraciones que no tengan estorbo. Spurgeon decía, en efecto, para verdaderos creyentes la oración es tan invaluable que el peligro de obstruirla es usado por Pedro como un motivo de por qué en su relación de matrimonio y asuntos del hogar deben de comportarse con mucha sabiduría. Él ordena al marido que viva con su esposa de acuerdo con su conocimiento y rendirle amor honorable a ella, no sea que sus oraciones unidas sean estorbadas. Cualquier cosa que estorbe la oración está mal. Cualquier manejo de la familia o el deseo de un manejo que está hiriendo su poder en la oración, hay una demanda urgente para hacer una alteración. Aquí básicamente es que se está refiriendo que a la hora de orar como matrimonio, como una sola carne, pues tiene que apartar todo aquello que pueda estorbar, cualquier desaveniencia, cualquier conflicto que hayan podido tener durante el día, para que evidentemente ese momento de comunión pues no se vea entorpecido, ¿no? En el momento de la oración. Bien, pasamos entonces a hablar acerca del capítulo 8, perdón, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Y leo la versión de la Biblia de las Américas. En conclusión, ser todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre los que hacen el mal. Acá
Puse como subtítulo El secreto de una vida feliz, porque es lo que sale en la Biblia de las Américas. Sin embargo, en otras versiones podemos ver que le inicia como una buena conciencia, o otros dicen, bueno, habíamos hablado a las esposas, a los esposos, y ahora sería a todos los cristianos. Es un mensaje general. Bien, ser todos de un mismo sentir. Este es un mandato que regresa a la necesidad de conocer la palabra de Dios, y no podemos ser de un mismo sentir si no conocemos la mente de Jesús, si no sabemos qué es lo que Dios nos está mostrando en la palabra. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener un mismo sentir siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento. Pero el mismo sentir es el de la mente de Cristo. En Primera de Corintios 2:16 podemos verlo. Y nuestro sentir común debe ser el sentir de Jesús. Habla de la unidad esencial del pueblo de Dios. Nosotros somos uno, pero no todos somos iguales. Dios nos ha hecho ambas unidad y diversidad en su pueblo. Compasivos y fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Esta es la medida que Jesús dio al mundo para identificarnos como sus discípulos. En Juan 13:35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Jesús no nos mandó a querer a nuestros hermanos, nos mandó, perdón, a querer a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahí está mal. Sí, nos mandó. Bien. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Y esto es una palabra que es impactante en nuestros días, porque evidentemente, hermanos, ninguna disputa, argumento o conflicto personal debe quedarse entre nosotros como creyentes. Asimismo, si algún hermano se pasa de la raya con nosotros, la respuesta debiese ser amorosa de nuestra parte, pues eso hará que el problema sea más pequeño y más corto. La reacción natural a la hostilidad es la represalia, pero solo el amor de Jesús por nuestros enemigos puede romper este terrible ciclo. Recordemos que fuimos llamados para heredar bendición. Jesús nos recuerda que nos es de mucha ganancia, perdón, amar a aquellos que nos aman. La verdadera prueba de amor es el de mostrar compasión a nuestros enemigos. En Mateo 5, 44, 47, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En los versículos del 10 al 12 es una cita casi textual del Salmo 34 del 2 al 16. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene la lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Pero el rostro del Señor está sobre los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Hacer el bien frecuentemente es difícil. El mal es recompensado inmediatamente y la recompensa por hacer el bien regularmente tarda. Pero las recompensas por hacer el bien son mejores y mucho más seguras que las recompensas por hacer el mal. Bueno, aquí estamos pasando entonces a los versículos del 13 al 17, sufriendo por la justicia.
¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en ello en que sois, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bien, mucho contenido y aquí vamos a empezar a desglosarlo. Estamos viendo acá pensamiento de Meyer, que es un teólogo predicador bautista, que dice acerca de este pasaje: el no ser odiado por el mundo, el ser amado, halagado y acariciado por el mundo, es una de las posiciones más horribles en la cual se puede encontrar un cristiano. ¿Qué cosa tan mala he hecho?, preguntó el sabio antiguo, que él hable bien de mí. Y vemos a Hart que dice: si vosotros seguís el bien, literalmente, ser seguidores es ser celoso. Algunos judíos eran fanáticos, presumiendo su sello, perdón, por el Señor o su ley. Todo cristiano debe estar celoso por todo aquello que es bueno. Bien. Una vida marcada por el bien. Esto es lo que estamos viendo en el versículo 13. ¿Y quién nos podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? En otras versiones, habla acerca de seguir. Pedro acá no promete ausencia de sufrimiento y el bien no garantiza comodidad, pero sí una seguridad eterna. El creyente no vive a la defensiva, vive comprometido con el bien. No es una pasividad moral, es una pasión por la justicia, lo que somos llamados acá. El daño real no es físico, sino espiritual. Pues nadie puede dañar lo que Dios preserva, y eso lo vemos acá en Romanos 8:31. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Una actitud sin temor. Versículo 14. Pero si aún, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichoso sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Aquí Pedro rompe la lógica humana. En Mateo 5:10 vemos: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El sufrimiento por fidelidad confirma pertenencia del reino. El temor correcto a Dios desplaza el temor incorrecto a los hombres. Y bueno, vemos acá que el sufrimiento por la justicia no es una señal de fracaso, sino es identidad con Cristo. Y vemos, como leíamos en Mateo 5:10, de que el sufrimiento por la fidelidad confirma nuestra pertenencia en el reino. Un corazón gobernado por Cristo. Y este es el centro de este pasaje específicamente. Pues, si nosotros leemos nuevamente el versículo 15, dice: si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia.
No es santificar a Cristo en sí, porque evidentemente Cristo ya es santo. Es reconocer su señorío práctico en nuestros corazones. La batalla contra el miedo se gana en nuestro interior y el señorío de Cristo es la raíz de nuestra firmeza externa. Y bueno, aquí le hemos puesto que santificar en el griego significaba apartar, consagrar, reconocer como supremo. No es, bueno, ya, no es santificar a Cristo en sí, pues él ya es santo, es reconocer su señorío práctico en nuestros corazones. Y cuando Cristo gobierna el corazón, el mundo pierde su poder intimidante. Bien, entonces pasamos al versículo 15, pero ve, una fe defendida con un carácter y estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra fe cristiana, hermano, no es una fe irracional. Defensa en el griego significaba un argumento racional. La esperanza debe poder explicarse, pero añade mansedumbre y reverencia. La verdad sin carácter destruye el testimonio. La apologética no es ganar discusiones, es honrar a Cristo. Una conciencia limpia, versículos del 16 al 17, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. La conciencia limpia da valentía. La mejor defensa no es la retórica, es nuestra integridad. La calumnia pierde fuerza cuando la vida es coherente. Pedro concluye con una comparación. Mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Dios es soberano incluso en medio del sufrimiento. El creyente prefiere obedecer con dolor que pecar con comodidad. El sufrimiento redentor tiene un propósito eterno, hermano. Bien, entonces resumiendo un poco esta parte acá, hablando de los versículos del 13 al 17, vemos que Pedro enseña que frente a la presión del mundo, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? Vivir apasionadamente el bien, rechazar el miedo e entregar el corazón al señorío de Cristo y defender la fe con mansedumbre. Mantener integridad bajo presión. Ahora vamos a entrar a los versículos del 18 al 22 y leo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quien en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le había sido sometido a ángeles, autoridades y potestades. Bien, el sufrimiento por la justicia, el justo por los injustos. En la cruz, Jesús tomó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él no merecía morir, pero voluntariamente tomó nuestro lugar y experimentó la muerte por nosotros. La muerte de Jesús fue una sustitución. Y aquí hablaremos un poco acerca de la doctrina de la expiación sustitutiva.
No sé si alguno ha escuchado hablar de ella, pero esta doctrina de la expiación sustitutiva enseña que Cristo sufrió vicariamente, siendo sustituido por el pecador, y que sus sufrimientos fueron expiatorios, es decir, sus sufrimientos hicieron enmienda. En la cruz Jesús tomó nuestro lugar de varias maneras. El inocente por el culpable, el perfecto por el corrupto. Aquí podemos ver que Jesús tomó nuestro lugar de varias maneras. Él fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En 2 Corintios 5:21. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, suspendido entre la tierra y el cielo, los pecados del mundo fueron colocados sobre él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. El perfecto Hijo del Hombre llevó nuestra culpa. Segunda manera en que Cristo tomó nuestro lugar. Él experimentó la muerte física. No solo cualquier muerte, sino la muerte de un infractor de la ley. Pues todos morimos, pero hay una gran diferencia entre morir de muerte natural y ser ejecutado por los crímenes propios. El pecado es la violación de la ley de Dios. En primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ezequiel 18:4 nos dice, al alma que pecare, esa morirá. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Dado que todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. En Romanos 3:23 y 6:23. Jesús nos libera de esa pena. Aunque no había cometido ningún crimen, y lo vemos en Lucas 23:15, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Jesús fue ejecutado como un criminal. De hecho, es porque él era sin pecado que su muerte nos redime. Él no tenía pecado personal que pagar, por lo que su muerte paga la nuestra. Nuestra deuda legal ha sido pagada en su totalidad. Tetelestai, en Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Otra forma en que nuestro Señor tomó nuestro lugar fue judicialmente, soportando la pena del pecado y muriendo en nuestro lugar. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 14. En otras palabras, Dios clavó todas las acusaciones contra nosotros en aquella cruz. Dios nunca verá a los creyentes en Cristo como merecedores de la pena de muerte, porque nuestros crímenes ya han sido castigados en el cuerpo físico de Jesús. Y lo vemos en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Dios dice, eres culpable de pecado contra un Dios santo. La justicia exige tu vida. Jesús responde, toma mi vida en su lugar. El hecho de que Jesús tomó nuestro lugar, el gran amor de Dios. Nadie tiene amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo vemos en Juan 15:13.
Una tercera forma que vemos es que Él tomó nuestro lugar más allá de la muerte física, para incluir una separación espiritual de Dios. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabacní, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo vemos en Marcos 15:24. Pero la pena por nuestros pecados se extiende más allá de la muerte física para incluir una separación espiritual de Dios. Y nuevamente, en este asunto Jesús tomó nuestro lugar. Debido al sacrificio de Jesús en nuestro nombre, nunca necesitamos experimentar esta sensación de abandono que Él experimentó. En Hebreos 13:5, debido al sacrificio de Jesús en nuestro nombre, nunca necesitamos experimentar esta sensación de abandono. Nunca debemos entender al menos que en esta vida, cuando sufrió el Hijo de Dios al tomar nuestro lugar, para que podamos ser salvos, Jesús tuvo que tomar nuestro lugar y morir por el pecado. Tenía que entregar su vida como sacrificio, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Isaías 53, del 4-6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Su sacrificio fue perfecto en santidad, en valor y en poder para salvar. Bueno, esto es una parte que lo hablamos con el pastor, que a muchos no les gusta tocar, hablar, porque hay muchas hipótesis relacionadas en estos versículos, del 19 al 20, cuando dice la palabra y predicó a los espíritus eh, encarcelados. Nosotros buscamos en la palabra, buscamos comentaristas y bueno, vamos a dejar lo que entendemos que la palabra nos está diciendo a través de la vida de Pedro. Y es importante entender que una vez que uno estudia la palabra y hace una exégesis, uno no puede hacer una teología basándose en un solo versículo, pues las doctrinas bíblicas son respaldadas versículo tras versículo. Y eso lo digo porque a veces se saca un versículo fuera de contexto y ahí se hace una gran teología y eso está errado. ¿Quiénes eran entonces los espíritus encarcelados? Y leo. Es extremadamente difícil de interpretar si seguimos un criterio plausible. El término espíritu se refiere a las almas de los que murieron en el gran diluvio, en Génesis 6:7. El Cristo preencarnado llevó la predicación por medio de la proclama de Noé a sus desobedientes contemporáneos. Este sermón de arrepentimiento tuvo lugar mientras Noé se preparaba para el diluvio. Pedro podía referirse a los contemporáneos de Noé como espíritus encarcelados, porque cuando escribió la carta hacía mucho tiempo ya que habían muerto. Eran espíritus incorpóreos y se encontraban confinados a la espera del juicio final de Dios. La postura que asumimos es que después de su muerte y resurrección, Cristo hizo una proclamación de victoria sobre los espíritus endemoniados. Entonces, los espíritus encarcelados se menciona en un contexto más amplio de justo sufrimiento. Algunas personas utilizan este pasaje para inferir lo que Jesús hizo durante el tiempo en que su cuerpo estaba en la tumba. Sabemos tres cosas con certeza sobre los espíritus encarcelados.
que se mencionan en Primera de Pedro 3:19. Son incorpóreos, están encarcelados y su pecado fue cometido antes del diluvio. Su relación con Jesús y la naturaleza de su anuncio a ellos están abiertas a especulaciones. ¿Quiénes son exactamente estos espíritus? Ha sido un objeto, bueno, de debate a lo largo de los años. Y aquí hablaremos entonces de las dos teorías principales. Primera teoría. Los ángeles caídos o demonios, los espíritus en prisión, no pueden ser ángeles santos porque los ángeles santos no han pecado y no están encarcelados. Y no todos los ángeles caídos están encarcelados, por supuesto, ya que el Nuevo Testamento da muchos ejemplos de la actividad demoníaca en la tierra. Esto deja a un selecto grupo de demonios que, a diferencia de sus compañeros, demonios están cautivos. ¿Cuál podría ser la razón por la que algunos demonios, pero no todos, están encarcelados? Bueno, Judas, del 1 al 6, nos da una pista importante. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Algunos ángeles caídos cometieron algún tipo de delito atroz. En Judas 1:6 no da detalles, pero el pecado de los demonios está relacionado con el hecho de que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada. También lo podemos ver en Apocalipsis 9, del 1 al 12, 14, 15, y en 2 de Pedro 2:4 también hay un grupo de ángeles malvados que han estado atados. Si los espíritus encarcelados son ángeles caídos, el pecado que cometieron podría ser el que se describe en Génesis 6, del 1 al 4, donde relata que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron una raza de gigantes, llamaron los nefilines. Y si los hijos de Dios eran ángeles caídos en aquel entonces, de Génesis 6, implica de que los ángeles abandonaron su lugar por desobediencia antes del diluvio. Y esto podría explicar esta primera hipótesis. Y la segunda hipótesis, que es con la cual la nombro, pero no estamos de acuerdo con ella, habla de que los espíritus encarcelados son espíritus humanos, de aquellos que persiguieron ante el diluvio de Noé. En cuanto Cristo les predicó, hay tres posibles interpretaciones basándose en esta hipótesis. Las estoy enumerando para que las conozcan solamente. Cristo les predicó figurativamente a través de Noé mientras estaba en la carne. Cristo les predicó literalmente estando presente con Noé a través del Espíritu Santo, quien inspiró a Noé a proclamar el mensaje de juicio venidero. Y Cristo les predicó literalmente entre su muerte y resurrección. Según cada una de estas interpretaciones, los espíritus se llaman así porque exigía una condición espiritual cuando Pedro escribió. Ya no estaban en la carne, sino que vivían en el Hades, en el infierno. No creemos que Pedro haya dicho que Jesús predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Él enseñó que Cristo anunciaba su triunfo sobre el mal, lo cual eran malas noticias para aquellos, los que estaban encarcelados, obviamente. Sin embargo, para los lectores de Pedro, esto significaba confort y ánimo, según Herbert. Lo más importante de esta parte del texto no fue que Cristo explicara en el mundo espiritual, sino para mostrar. Cristo sufrió, que Cristo venció y Cristo está exaltado. El énfasis culmina en la soberanía victoriosa de Cristo. Amén. Pasamos a la parte del 21 al 22, el 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Ojo, que está entre paréntesis. No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Perdón. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Bien. Noé y su familia fueron salvados por agua, es decir, salieron salvados de las aguas del diluvio. En el Nuevo Testamento el bautismo corresponde
a este acontecimiento del Antiguo Testamento, porque a ambos implica una ruptura de la vida pasada y un nuevo comienzo, y la entrada a una nueva vida. El agua no puede salvar, pero el bautismo como agua simboliza el cambio de vida de una persona, quien tiene la conciencia en paz con Dios por medio de la fe en Cristo. Decía Spurgeon, que no tiemble su iglesia, que no piense en poner fuera de la mano de la incredulidad para estabilizar el arca del Señor. La historia de la iglesia será la historia de Cristo repetida. Ella será traicionada, ella será azotada, ella será falsamente acusada y escupida. Es probable que sea crucificada y su muerte será segura, pero se levantará de nuevo. Su maestro se levantó y como él se levantará y recibirá la gloria. Nunca podrás matar a la iglesia hasta que puedas matar a Cristo y nunca podrás derrotarla hasta que derrotes al Señor Jesús, quien ya tiene la corona del triunfo. Y bueno, hermanos, hasta acá era lo que teníamos previsto. Sabemos que hay mucho contenido. Siempre los estudios bíblicos son para dar una entrada, una bocanada a la hora de que cada uno tenga luego la manera o las herramientas de afrontar el estudio de forma individual. Pero eso es lo que queríamos compartir en el día de hoy. Y no sé si hasta acá tienen voy a dejar de compartir, tienen alguna pregunta, algo que quieran